Pero bueno, básicamente hemos visto el contexto, ¿no?, de los Gálatas, que es importante. Bueno, la introducción que di yo era que hay que entender Gálatas en concordancia con los Hechos de los Apóstoles, porque ahí se nos relata el tema de los gentiles, ¿no?, que empezaron a creer, bueno, y que les fue dado el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿no?, y que habían cierta sección, en este caso una rama farisea, que obligaba a los gentiles a circuncidarse para ser salvos, ¿no? Y ese es básicamente el principal problema de los Gálatas, que se habían dejado persuadir por esta secta de la circuncisión y haber confiado pues en ellos y no en el sacrificio del Mesías, que es el que nos hace partícipe de la salvación, no en cumplir un mandamiento, y menos que la circuncisión no es para salvación, sino es una señal, como vimos, ¿no? Entonces vimos lo que Pablo nos dice, que tengamos cuidado de aquellos que predican un evangelio paralelo. También recalca sobre la libertad del Mesías, y la libertad no es libre de la ley. Eso es lo que estuvimos recalcando, ¿no? La libertad es libre de las tradiciones de hombres, es decir, del yugo fariseo, ¿no?, que imponía a los gentiles. Y eso quiero que esté todo, que lo tengamos en cuenta, porque si no, no vamos a seguir aprendiendo, o sea, nos vamos a equivocar y todo eso. O sea, queremos que quede claro que la libertad es libre del yugo fariseo, que es libre de las tradiciones de los hombres. Que aquí está hablando Pablo, ¿no? Vimos todo esto, vimos el testimonio de Pablo, ¿no?, que comenta cómo él le fue dada la revelación del Evangelio, y ahí habla de también el ejemplo que pasó con Pedro, ¿no?, que Pedro se dejó persuadir por esta secta y Pablo le reprende, ¿no? Y claro, Pedro era el que le había tenido primeramente la revelación de los gentiles en la casa de Cornelio, y aún así se deja arrastrar. Entonces esto era digno de condenar, como decía Pablo, ¿no? Y Pablo le mete una reprensión delante de todos, dice ahí en la carta de los Gálatas, porque Pedro, siendo una columna, estaba actuando hipócritamente, o sea, estaba dejando arrastrar. Entonces Pablo tuvo que ahí pues tomar un poco de autoridad y reprenderle, ¿no? Y algo que recalco es, como lo dice el 2.14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Dios no hace diferencia entre judío y gentil para la salvación, y que la verdad del Evangelio es el Mesías. O sea, bueno, todo esto lo estuvimos viendo, ¿no? Y judaizar, que es básicamente una de las palabras más resaltantes de la carta, es eso, o sea, es imponer requisitos a la salvación. La salvación es por gracia, no es por obras, como dice Pablo en Romanos y en sus cartas. Entonces, judaizar es imponerle a la salvación requisitos. Entonces, eso básicamente es resumidamente lo que vimos, entre otras cosas. Y ahora vamos al 3, que lo va a dar Aarón, y que también es vital importancia entender, ¿no? Porque todo es un conjunto de la carta. Pues cuando quieran, ¿no? Vale, vamos a empezar. La verdad es que es muy complicado porque, como antes he escuchado decir a Mari, a ti, hay que intentar quitar de la cabeza todo lo que nos han enseñado de Gálatas. Bueno, llámalo quitarlo de la cabeza, no necesariamente, pero sí hacerle así un pausa, mantenerlo ahí apartado, y vamos a intentar corregir sobre eso y dándole una visión más depurada. Porque claro, es necesario, de hecho, como ha dicho Dani, lo más importante, y que lo dijimos en la clase anterior, lo más importante es saber por qué Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Y ya lo ha dicho Dani ahora mismo, en el resumen. Es por una circunstancia concreta de un grupo sectario que les estaba modificando la verdad a los Gálatas.
¿Por qué digo modificando la verdad? Porque la verdad ya se les había enseñado, como ha dicho Dani. ¿Qué verdad? Que el Mesías es la promesa esperada de toda la vida, pero manifestada en un nivel superior a cómo se ha manifestado anteriormente en la historia. Punto. Y sobre ese contexto ya está, no es bajo otro contexto. O sea, la carta de Gálatas no tiene otro sentido. Y el sentido de Pablo es hacerles otra vez ver, con buenas explicaciones, y tirando de Torá, tirando de escritura a muerte, haciendo conexiones, es haciéndoles ver otra vez lo que han olvidado. ¿Qué es lo que han olvidado? La verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Qué buena noticia? Pues que el Mesías ha venido a hacer algo que ha estado esperando toda la vida el pueblo de Israel. Ya está, sobre ese es el contexto. Y sobre eso es que vamos a leer la carta. Sobre eso hay que leer y entender sobre eso. Así que, bueno, vamos para allá. Capítulo 3, 1. Y entenderéis bien el versículo primero después de esto. Gálatas insensatos. ¿Alguno tiene otra versión? Yo creo que... Gálatas. Con el O suena más. Yo tengo. Más poético. tontos. Sí, por eso, que hay algunas que son más... Insensatos Gálatas. Pero se entiende, ¿no? ¿Por qué insensatos? Por lo que acabo de decir. Por haber olvidado la verdad. Después que ante sus ojos se presentó a Yehoshua, el Mesías, como ejecutado en el madero, ¿quién los hechizó? Clarísimo, ¿no? ¿Habéis visto cómo empieza Pablo? Lo que yo he dicho. Después de que se os ha enseñado que el Mesías ha venido, ha hecho el sacrificio en la cruz, en el madero, como lo quieras entender, lo importante es el hecho. ¿Quién os ha hechizado? Es una pregunta retórica. Pues este grupo concreto. ¿Quién les ha hechizado? Un grupo sectario de judíos concretos. Él lo sabía. Solo esto quiero saber de ustedes. Versículo 2. Lo vemos ahí. ¿Recibieron el Espíritu mediante obras o por haber oído con fidelidad? ¿O por haberle oído a la fidelidad? Bueno, es que eso es la base. Es que estos dos versículos te lo ha dicho todo, sabiendo el contexto que es este. Vamos a leer hasta el 4, ¿vale? 3. Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Vale. Pablo, Gálatas insensatos. Se han dejado embaucar por los judaizantes. ¿Qué es dejarse embaucar por los judaizantes aquí? Que, como dice aquí, el Espíritu, porque al final, si os dais cuenta, leyendo toda la carta entera, el contexto es este, el Espíritu nunca se recibió ni se recibe por los méritos que tienen las obras. Porque ¿sabes qué? Cuando aquí te está enseñando todo el rato lo de la ley y las obras, lo que tú tienes que hacer con tu mente es no pensar en eso así, sino en pensar en que no en las obras, no, la obra en sí, así aislada, no es lo malo. Lo malo es en que el humano creyese que los méritos que te producen hacer una obra, eso sea lo que hace que tú tengas la vida eterna o el espíritu. Al final, vida eterna, espíritu, tierra prometida y todo es lo mismo. O sea, son sinónimos, son
forman parte de la promesa, o sea, es la promesa. Entonces, eso es así. Gálatas insensatos, ¿por qué? Porque se habían olvidado de que las cosas no se hacen así ni se consiguen así, obvio. Pablo deja en claro que el Espíritu no se recibe por obras. Apoyarse en las obras, según la verdad revelada de Dios, no sirve para la salvación, obvio. ¿Cuál es? El versículo 1 y el 2. El Mesías ejecutado en el madero. Eso es lo que te da, no lo demás. No hay obras que sirvan de méritos. Y eso nos lo enseña la Biblia así. No hay ninguna obra humana que tenga el mérito para que pases del pecado, o sea, de la sentencia que tienes eterna de morir para siempre, desde que naces. No hay un mérito que te haga saltar de ese estado al estado de la salvación. No hay ninguna obra, es imposible. O sea, Dios, en su voluntad, ha querido ofrecer ese método. El método lo ofrece Dios, del cómo se consigue la vida eterna. Eso solo lo ofrece Dios. O sea, ni tú ni yo podemos poner la condición de ¿y por qué no lo haces así? No. La voluntad revelada a la humanidad de Dios ha sido ese método, ese modelo, punto. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y eso lo he aprendido yo, estas firmezas de algunas cosas, las hemos aprendido de nuestro maestro, porque evidentemente son refinamientos que uno va teniendo. Sí. Quería hacer una preguntita. Con respecto a lo que dice, ¿no?, sobre el Espíritu, ¿no? Que no es por obra, sino creyendo, ¿no?, que murió en la cruz. Pero con respecto al Espíritu, quiero hacer una pregunta. ¿Puedo estar equivocado? Sí, no te preocupes, con total libertad. Y si la sabemos te decimos, y si no te lo diré. Porque lo que he aprendido yo es cuando una persona se arrepiente con un corazón contrito y humillado. Bueno, eso es lo que yo he percibido, ¿no? Sí, no te preocupes. Entonces esas personas al arrepentirse se quebrantan. Y yo he visto gente, y me pasó a mí también hace muchos años, que me arrepentí y claro, sentí como ríos de agua viva por dentro de mi cuerpo, como una paz, como una tranquilidad. Y claro, lo que entendí fue que el Espíritu Santo entró en mí y yo tenía que alimentarme, ¿no?, desde la Biblia para poder seguir adelante, ¿no?, en la fe y ser fuerte, ¿no?, ante las tentaciones, etcétera, etcétera. Pero eso, lo que acabas de decir, es parecido a estas personas para identificarse como hijo de Dios, ¿no? Como, te refieres a los Gálatas, ¿no? Sí, lo que acabas del 1 y el 2, ¿no? Porque ellos, he entendido de que esas personas, una secta, como dicen, ¿no?, o le cambiaron la mentalidad, o no creyeron, ellos creyeron más en obras, ¿no?, como das a entender, ¿no? Claro, fueron persuadidos, dice Pablo. O sea, fueron como cautivados con argumentos de hombres. ¿Sabes también una de las claves? Y perdona que te corte mazo rápido para que no se te vaya. ¿Sabes cuál es también la clave? Que los Gálatas eran griegos. Ese contexto no se puede perder tampoco. La mayoría eran griegos, por lo tanto nunca fueron nada que ver con la cultura hebrea, nada. O sea, eran griegos y eso hace mucho. ¿Por qué? Porque la secta de los fariseos que embaucaban sí lo eran. Y aquí es donde vamos a ver dónde está el contraste. Pero la pregunta ¿la pregunta cuál es? Claro, o sea, ¿cuál es la pregunta realmente? O sea, yo te hablo en la actualidad, ¿no? En la actualidad, la gente que yo veo que mucha gente a veces hay masas, ¿no? Masas que se entregan, ¿no? Cuando predica un pastor o un predicador, cuando verdaderamente se entregan a Cristo, a Yahvé, ¿no?, a Yeshua, a Yahvé. Bueno, entonces yo veo que ellos, el pastor pues toca, ¿no?, toca su corazón, con la palabra de Dios, y en ese momento pues yo me he dado cuenta que la mayoría pues comienzan a llorar, a quebrantarse, a darse cuenta que el único camino es Cristo, ¿no?, y que Él es la salvación, y que Él da la vida eterna, que Él murió por nosotros, que es el único. Entonces ahí he visto que se quebrantan,
lloran y se arrepienten, y cuando el pastor dice, salgan al frente que vamos a orar, ellos nada más avanzan, o una o dos personas avanzan al frente y empiezan a orar, o el pastor les comienza a orar, y es ahí donde lo que te expliqué, ¿no? Eso en sí es una aceptación a Cristo. O sea, que tú lo que quieres, o sea, tu pregunta es que si esas experiencias que tienen esas personas, Sí. Ese quebrantamiento, ¿no? Sí. eso Esa significa entrega. que han recibido el Espíritu. Esa es tu pregunta. Sí. ¿Qué quieres saber eso? Vale, pues mira, la pregunta, a lo mejor la respuesta no es satisfactoria en el sentido de que realmente yo no lo puedo saber. O sea, yo no lo sé. Tendríamos que conocer a esas personas de verdad, así de tú a tú, como nos conocemos aquí, y ahí examinar. ¿Por qué? Porque si solo se queda en llorar, Claro, en ese eso es una parte. instante y en tal, y luego es igual o más o menos igual, pero Claro. tampoco hay un cambio tan significativamente, mi opinión, ojo, Eso es como mi la- opinión es que está muy en duda. Como la Muy en parábola- duda la parábola del esa Mesías. visitación El del Mesías. Espíritu, vamos a llamarlo así. El Mesías dio la parábola del sembrador, ¿no? Una caía entre espinos, otra entre... Y la que sí caía en buena tierra, esa daba fruto. Es igual. Ah, Y el ya. fruto, No todos amados el van a fruto ser no es así. conforme a Unos ti. caerán. Claro, el fruto no es conforme a lo que ves, sino es conforme a lo que está escrito. Claro, ahí está. Entonces, Es difícil. Ahí- lo de quebrantarse a mí me ha pasado porque eso es algo que Dios también lo hace. A Dios, pues quieras o no, hace ver tu pecado, ¿no? Y quieras o no, pues hay en ti un quebrantamiento. Eso es una parte del arrepentimiento, pero no lo es todo. Verdaderamente, el verdadero arrepentimiento es dejar tu mente, cambiar tu mente. Es como dice Pablo en Romanos 12. Es renovar tu mente e ir hacia Dios, a lo que Dios ha establecido. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Y no volverlo a hacer. Porque de nada te sirve... Que sí, que como dice 1 Juan, 1 Juan dice que tenemos abogados si caemos. Pero no estamos en esa vida, ¿me entiendes? Y tenemos que intentar, bueno, por medio del Ruach, que es el que pone el querer como el hacer, y el que te da el poder, y caminar en santidad. De todas formas, justamente esta pregunta que tú me haces y esta respuesta que te está dando Dani, justamente en este capítulo se aumenta un poco la respuesta. Precisamente ahora que me estoy acordando y... Yo quiero hacer un pequeño yo comentario. creo que va a quedar claro. Sí. Referente a los méritos, porque es lo que está Que lo de diciendo. los méritos tiene que ver con este esquema. Claro. Que es lo siguiente que Hasta voy el a día de decir. hoy, al judaísmo, si tú te vas al pensamiento judío, ellos dicen que la era mesiánica tiene que venir, en cierta manera, por los méritos, porque dicen que la generación tiene que ser digna para recibir al Mesías. Y si tú te fijas, el Mesías, cuando vino al pueblo judío, fue totalmente lo contrario, cuando era más indigno, cuando más pecado, o sea, el pecado abundaba, Sí. estaba todo mezclado, ni los levitas oficiaban, eran corrompidos, todo. Y es cuando el Mesías llegó. Y hoy, hasta hoy en día, piensan parecido Sí. a lo que pasa hoy. De hecho, por eso tú sabes, por eso al día de hoy están haciendo giras internacionales los hasídicos, el Sí, judaísmo hasídico, porque creen que así van a adelantar Acelerar. la venida del Mesías. Eso te lo puedo enseñar, o sea, es verdad. O sea, Claro. conocemos un grupo La concreto cuarta que lo revolución, esa que la llaman, ¿no? que son de Israel y son un grupo que se está haciendo muy famoso. Los de Breslev. Son los de Ah, Breslev. Aunque los hemos comprado los talibs, ¿eh? Pero bueno, hay que decirlo. Pero Yo he comprado libros. ah, ellos están haciendo una gira internacional, la llaman la cuarta revolución. Bueno, La vamos. cuarta y la última, vamos claro. a seguir. Ojo. Pero eso es, perdón, pero eso es justamente con pensamiento de hombres, porque en cambio si Total, lees la palabra total. es que en la tiniebla es donde resplandece el Mesías y Claro, es una falsa interpretación, porque hasta Es el una día de hoy interpretación ellos errada. veían al Mesías como un rey y vino como un sacerdote. Entonces, Claro. la interpretación que le dieron pues fue errónea. Es como que es parcial y encima invertida en tiempo y en estado. Porque sí, también es rey, pero todavía no. Claro. Entonces, claro. no sé qué os habéis hecho. Sí, sigan más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... No, vamos a seguir. Sí. Vamos a leer el pasaje 5. Me va a dar un poco de prisa porque hay bastante contenido. Entonces, el que suministra el Espíritu y obra maravillas
entre ustedes, ¿lo hace mediante obras legales o por el oír con fe? Que ya sabemos lo que es oír con fe. Oír con fe no es oír con fe. Oír con fe es oír a el dueño de la fe. ¿Quién es el dueño de la fe? Dios. O sea, ojo, oír a Dios. Y que Dios te dé el don de escucharle, porque tú le puedes oír, o sea, pero no escucharle. No, eso es profundo. O sea, te tiene que... Claro, porque si le oyes y no te cambia, entonces no. Pero no Tienes sé. que desoír y que te cambie. Entonces, el Espíritu se recibió así. Es lo que te está diciendo Pablo aquí le está descargando. O sea, el Espíritu es un don que se te da a ti. No porque tú eres más inteligente que otro y has sabido tomar una mejor decisión. Si partimos de la base de que el ser humano y el mundo, la creación y todo lo que contiene la creación está, como lo vamos a ver aquí en la carta, ¿a qué está sujeta? A sentencia, a juicio. Aunque no quieras. Aunque nazcas en la India, aunque nazcas en Europa, o en Cuenca, o en Latinoamérica, naces con una sentencia ya establecida desde después de Adán. No guste o no. Entonces, eso es así, o sea, lo que dice aquí, o sea, él da el Espíritu por obras. Aquí te está diciendo Pablo que no. O sea, porque entonces, ¿quién tendría que tener más espíritu? Si por las obras fuera los fariseos, que tenían extras además, incluso humanas, puestas por ellos mismos. O sea, no. Pablo te está diciendo, nunca fue así, ahora vosotros creéis, os están haciendo creer y les estáis creyendo de que sí. A este grupo sectario, que esto es lo que se está enseñando, os están haciendo olvidar al Mesías. O sea, es eliminar la verdad revelada. La verdad revelada, por eso es importante el Evangelio. Por eso nosotros creemos que el judaísmo sin el Evangelio es como un pollo sin cabeza realmente. Porque es la guinda del pastel, el Evangelio, total. Es lo que le da el sentido a lo otro. Entonces, aquí Pablo lo hace con preguntas para hacerles pensar. ¿Lo hace mediante obras legales o por el oír con fe? Claro, se lo pregunta, pero él lo sabe y le está intentando hacer ver que ya lo creísteis así, o sea, lo habéis visto. O sea, se os dio el Espíritu porque se os dio por oír con fe. ¿Por qué? Por eso mismo, porque erais griegos. ¿Qué obras tenía un griego? Si no conocían ni los mandamientos. Un griego va a conocer la Torá. Los que fueran griegos, totalmente. Pero los que estamos en Gálatas. Entonces ese contexto no se nos tiene que olvidar, es muy importante. Por lo tanto, más ellos todavía que eran griegos, más ellos tenían que haberse convencido totalmente de que el Espíritu lo han recibido por voluntad de Dios, no por obras. Porque ¿qué obras estaban haciendo los griegos? Si conocemos la vida de los griegos y su cultura y su religión y todo eso. Para que veáis, o sea, este es el contexto. Yamina, que quería decir algo, ¿no? No, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, Sí, igual porque viene cuando después. Vale. habla de obras legalistas, se está refiriendo en este ámbito más a las tradiciones. Y aunque sea la Torá, si se estuviera refiriendo de igual manera, o sea, tú no eres salvo por a lo mejor guardar el Shabbat ni hacer algún mandamiento, sino por la fidelidad de Dios, como dice, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero ahí se está refiriendo más que nada al legalismo fariseo. Eso también es importante. Es que si te das cuenta, que es lo que yo me he dado cuenta cuando la vas leyendo más en más completo, es que el tema gira en torno, el tema de Gálatas gira en torno a ese concepto. En las obras no te van a dar la salvación. La salvación te la da la promesa del Espíritu y el creer en la obra
del Mesías, que forma parte de la promesa. Entonces es eso. Entonces lo que hace Pablo todo el rato es, a ver, esto es así, no así. Y vosotros ya lo habéis entendido, pero se os está olvidando, se os estáis dejando engañar por estos. Entonces gira en torno a la salvación. Sí, es en torno al cómo se consigue la salvación. Es eso, esa es la clave. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en este capítulo y en Gálatas veamos la traducción en español que han hecho de la ley, hay en algunas partes que el artículo en la ley no sale. Y cuando sale a no sale es diferente. Y ese detalle, si se nos pasa por alto, vamos a confundir la ley de Dios con la ley de los hombres. Y como tercer grado, ¿qué tiene, por así decirlo, para que nos entendamos? Esto no es que sea profundo, es que es así. ¿Qué tiene en común o qué mal tiene en común la ley de Dios y la ley del hombre? Porque dices, vale, sí, una buena y una mala. Vale, sí, pero incluso la de Dios, ¿cómo es mala? Sacando la cierta ecuación. Cuando te creas, aquí es volver a repetir lo mismo, pero con otras palabras. Cuando te creas que mediante eso se consigue la salvación. Por lo tanto, independientemente de que sea la ley de Dios o la ley de los hombres, siempre que tú te apoyes en que haciendo eso se consigue la salvación, o sea, que tienes méritos, no vale. Por lo tanto, aunque corrijamos, pues mira, aquí en el versículo 14 es la ley, pero es la Torá. No, y en el 15 se está refiriendo a lo de los judíos que imponen. Aunque corrijas eso, el siguiente nivel es eso, da igual. Si lo malo, lo que gira en torno a la carta es eso, es en poner la confianza en que el ser humano, mediante obras, consigue méritos para escaparse de la sentencia del pecado, que no la puede, o sea, no hay otro método, es reconociendo el sacrificio del Mesías, que es el que expía el pecado, punto. Entonces, pasaje 5, como voy diciendo, para que no pierda un poco así el hilo. Pablo deja claro que Dios dio su manifestación sin que hubiera méritos de parte de los hombres, o sea aquí más concreto, Gálatas. ¿Por qué dice esto Pablo? Por este grupo judaizante que decía lo contrario, como hemos dicho. Y ahora nos vamos al esquema, y aquí es donde ampliamos la idea. ¿Qué dice el Talmud de Babilonia? Muchas cosas. Pero ¿qué nos interesa? Esto. El Talmud de Babilonia dice que todo judío tiene parte en el mundo venidero. Mira lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? Que no todos, que bajo el que esté dentro del método que Dios da. Por lo tanto, tenemos un problema de lo que creían los fariseos o, el judaísmo de la época, ¿no? Vale, un fariseo vivo, nos fijamos en este esquema. Ellos, explico el esquema. Este circulito es para explicar el Tártaros. Esto es griego, o sea. Pero ellos lo asemejaron al Gehinnom, que sería como el infierno. Luego está el Seol, que precisamente en la clase anterior vimos un poco que era el Seol, que pues lo asemejaban al Hades o al purgatorio. Y luego estaba el seno de Abraham. Esto sabe la parábola, el seno de Abraham. Y vamos a hacer aquí el símil. El seno de Abraham es el paraíso. Paraíso, Gan Eden, el Edén. Como quieras entenderlo, da igual. ¿Qué pasa? Que el fariseo, bajo este concepto de todo judío tiene parte en el mundo venidero, que es el seno de Abraham, ellos, por ser judíos, ya creían que esta fase de aquí a ellos no les iba a tocar nunca en la vida. O sea, al Gehinnom no iba ninguno, por ser judío ya, aunque ese es el peor. O sea, bueno. ¿Vale? Eso es importante. ¿Para quién es el Tártaros y el Gehinnom? Para los gentiles. ¿Qué te parece? Para los gentiles, para ellos no. ¿Qué pasa? Que ellos entonces les tocaba solo por herencia estas dos fases. La fase del Seol, Hades, purgatorio o seno de Abraham. Vale.
Entonces, por eso he puesto así el así, porque un fariseo iba aquí y de aquí a aquí. Ahora, interesante, el tiempo que estuviera en el Seol iba a depender ¿de qué? Importante. De las obras De los méritos que ha acumulado con ciertas obras. Contra más méritos, menos tiempo aquí, para pasar aquí. Y ojo, también mérito de los vivos que seguían Y intercediendo por ahí ellos. está. Y los familiares de estas personas, en sus oraciones, De ahí lo saca el catolicismo. Claro, que fue ahora sabemos quién ha copiado a quién. El catolicismo copió a los judíos. en todo. No, fariseos. Y a los fariseos, para ser Los concretos. saduceos recordamos que no creían en la vida eterna, o sea, en la resurrección. La resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, esto el Mesías coge así y hace ¡fa! Esto el Evangelio lo aclara este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues eso, ni siquiera sabían cuántos méritos, o sea, estos son, claro, cálculos humanos, no se sabía. No sé, pues hacen falta 100 años de oración, no, para pedir por méritos, no para que pases aquí, no se sabía. Pero bueno, los familiares o las personas queridas, pues oraban y pedían por los méritos de no sé qué, para que pasaran aquí. Yo ya estaba salva, ¿eh? Entonces es eso, De día y noche al medio de ella, nada, ¿sabes? Entonces es eso. El afán de los méritos de las obras de los fariseos era para que tuvieran que pasar por el Seol a purgatorio el menor tiempo posible. El catolicismo lo copió, al tártaros nunca pasaban y lo vemos, la parábola del rico y el Lázaro. Lo he dicho, Yeshua corrige esto. Y elimina directamente, o sea, Yeshua lo que hace en la parábola del rico y Lázaro es que les dice no, un judío Puede ir. también puede ir aquí, puede ir aquí y aquí. Esto de aquí, esta fase no existe como tal, porque recordemos que estilo purgatorio Hades, no. Seol, como vimos en la clase anterior, Seol puro, netamente hebreo, es solo fosa, hueco, tumba. Vimos que venía del verbo Sha'al, que Sha'al significaba y quería decir reclamar algo, reclamar lo que has sacado de mí. Nosotros fuimos sacados de la tierra, entonces si eres sacado de la tierra, pues queda un hueco en la tierra que tiene que ser llenado. Entonces por eso viene del verbo Sa'al. Por eso la parábola, cuando le dice, ¿no? Le dice, dile a mis hermanos que aquí, pues le dice que hay fuego y todo esto, ¿no? Y Yeshua le dice, aunque viniera de los muertos, ni creeríais. O sea, como haciendo ilusión que realmente por la salvación es por la fe en el Mesías. O sea, para un judío, como dice él, o sea, eso era impensable. Era impensable que un judío fuera al Tártaro, o sea, al juicio o a ese lugar, ¿no? Entonces, Yeshua, hay que entender un poco la mentalidad claro, del fariseo. Y ojo, una incisión, los fariseos no eran malos. O sea, los fariseos tenían cosas muy acertadas. claro. De hecho, eran los más acertados que tenían respecto a Yeshua. Lo que pasa es que como tenían tantas cosas, pues había cosas que resaltan más, como son estas cosas, la salvación, todo esto. Y era allí donde enseñaba el Señor, justamente en las sinagogas farisaicas, ¿no? Claro. Por eso mismo, como eran los que más acertados y más estudiosos eran, Es que eran la fuente principal para ir a corregir. Eso es lo que hacía el Mesías. Claro, a veces se llevaba con la puerta a las narices. No me vas a corregir. ¿Quién eres tú? ¿De parte de quién vienes? Y todas esas cosas. Claro, que es saben. que es curioso porque, no sé si recuerdo bien, pero la parábola pone a un publicano, no sé a quién. Entonces se Sí, pone no, al no. publicano como en el seno de Abraham. Claro, le pone como en el seno de Abraham que él, entonces... Claro, y al rico, claro, ahí está. Claro, Y al, es verdad. y al rico en... Claro. Ojo, que pone rico, que también si te das cuenta, que ponga rico, también, o sea, te lo pone por algo.
No una persona Claro, un cualquiera, rico- era un rico. Y un rico puede hacer más méritos. Y un rico podía hacer más Claro, obras. quien fuera tiene más- más dinero puede hacer más. O obras. se hace más obras, por lo tanto, ¿ha visto cómo tiene sentido? Va cobrando todo Si sentido. el rico que podía hacer obras no llegaba allá, peor uno pobre, que no Claro. tenía cómo ayudar a Exacto. la gente y todo. Y la cuestión es, ¿por qué? Por lo que hemos dicho hasta ahora. Porque la salvación solo se activa con un método. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay un Señor. Todo tiene sentido metiéndolo aquí. Claro, es que no es como el hombre quiere. Y además es eso, como dice Dani, como decimos, como dice Pablo, como dice todo el mundo. Es que la salvación es por gracia. Entiende la gracia así. Que la gracia, que la salvación, no podía ningún humano hacer una obra tan buena para saltar la valla a la vida eterna. O sea, para pasar del tártaro al seno de Abraham. Entre comillas, porque ya sabemos que pues ni siquiera el tártaro, o sea, el Geinom ni siquiera existe ahora. Claro, Es que el Geinom va a existir después del juicio para echar al fuego a Satanás y a sus secuaces y a los demás. O sea, ni siquiera esto existe ahora, por lo tanto es imposible que tú mueras y vayas aquí. Que no, que te quedas aquí. Claro, Que te quedas en el Seol. Y del Seol, cuando sea el juicio... El cuerpo. Claro, y ojo, el cuerpo, ni alma ni nada. O sea, tú dejas de O sea, que pensar de hoy- ¿Y el existir. alma dónde está? ¿Se duerme sin más? Es que, Nosotros entendemos que no existe ni alma como Sí, tal. Después. es que eso es muy Jolín, fuerte pero porque... yo creo que el hecho de ser humano y ser... Es que la palabra nefes, el alma es griega, el concepto de alma es un concepto griego. Y el nefes Es que sabes que en hebreo sabes que nefes literalmente, claro, literalmente en hebreo cuando Es pone el alma cuerpo pone biológico. nefes y cuando pone nefes pone garganta. ¿Por qué te pone el ejemplo de garganta? Porque cuando tú cortas el cuello a un ser vivo por la garganta muere. Entonces nefes simplemente literalmente es como organismo biológico vivo. Nada más. Eso nada más. Porque nadie puede vivir sin eso. Porque es lo que dice, igual que muere el animal, muere el hombre. Bueno, ahí, eso es otro tema que Claro, eso lo dice podríamos que detallar. los súper, muertos pero- nada saben. O sea, no Ya, existe pero que el alma va a un lo que sitio. queda nada. esa... yo qué sé, Volví a Dios que lo dio. Es que ese Ya, tema pero- ahora mismo pero- no Eso interesa, podemos ¿eh? estudiar otro día. Eso- Claro. Sí, porque esa es... Claro. Yo tengo algo bajo y me quedo... O sea, con 3 frases no te lo puedo resumir entero. Es muy complicado. Bueno, no es complicado, tiene un estudio. Bueno, claro. No complicado, sino complicado es en 3 frases escribirlo. Pero el espíritu, ¿qué es? Es una esencia, sin más. El Bueno, espíritu eso- es del eterno. Eso lo podemos estudiar tranquilamente y lo vemos. Para no Es que eso adelantar. es de la tabla. Pero bueno, lo que está claro es que no hay distinción. Vamos, que no hay infierno, La no hay salvación. purgatorio, simplemente cuerpo, tierra y seno de Abraham. Y eso, y que cuidaros de lo que hacéis porque ni Abraham, ni al seno de Abraham llegáis. Pero hasta el día del juicio, ¿no? Claro que nos... Después del juicio. Claro, es que hay una resurrección tanto para vivos como para muertos. De ahí ya... Todos De ahí vamos al se juicio. procederá a Todos vamos a... Claro, y resurrección quiere decir que de la muerte pasas a la vida. Y si estás muerto, nada sabes. Que no existe, estás muerto. Duermes. Y que hay eso de irse a la tierra o incinerarse y todo. Da igual, porque precisamente eso... A ver, no es que... A ver, si puedes elegir, elige no. Y si ya ha ocurrido, da igual, porque te crees que eso va a ser como un impedimento para que Dios te vuelva a construir otra vez y te ponga Claro. otra vez Pero es que su, De hecho, su aliento. No, por lo tanto, algunos creyentes los quemamos vivos. ¿sabes? O sea, A un apóstol. no puede ser como una condición Claro, para... había- entonces, no. Claro, en el judaísmo En el judaísmo sí. no incineran. Y de hecho dicen que la resurrección se toman de un hueso que tienes sí, aquí que atrás, que es un volverá- Sí, es verdad. Que ese se hueso como que volverá no a se renacer, quema, es verdad, cuando que lo se metes. volverá Bueno, a renacer son como cosas. sobre Es verdad, es verdad. con carne. A ver, toda cosa tiene su fundamento, pero luego, claro, hay que ver las cosas teológicamente y tal, y eso es lo que... la base de eso es que Dios no hace distinción en salvación entre judíos y gentiles. Claro, Que ellos lo hacían. Todos podemos llegar al seno de Abraham. Al que paraíso. era el problema que A tenía la- esa a la Nueva secta Jerusalén. concreta, que les estaba empezando a convencer a los gálatas de esto. Entonces Pablo dice, no, gálatas insensatos. Vosotros que empezasteis por el espíritu, ahora os vais a ir a la carne. ¿Qué significa la carne? Esto.
creer que las obras es lo que Te lleva te lleva a la vida eterna. nunca lo ha hecho, porque es que nadie ha podido. Lo dice la Escritura, ni hay justo ni hay uno. Y ahora Y eso es así. pon el ejemplo de Abraham, que bueno, ahora lo dirás tú, que básicamente es la explicación de eso. Y ahora, si nos vamos del 6 al 8, de la misma manera, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Por lo tanto, sepan que se basan en la fe, son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe el Eterno había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ves? Pablo coge y te pone un ejemplo real. Mira, Abraham, ¿cómo fue con Abraham? ¿Os acordáis? Vamos a la Torá. ¿Cómo fue con Abraham? Abraham se ganó el favor de Dios en Ur de los Caldeos No, y que eso... por obras, y por eso le llamó y por eso le escogió y... No, ¿a qué no? Pues ya está. El modelo de Abraham, el modelo para nosotros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque somos iguales. De hecho, es como si nosotros hubiéramos sido de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque éramos de España, de Colombia, de México. No de Israel. Y que Abraham era gentil. Y Abraham era gentil, de Ur de los Caldeos, que eso es Irak. En nuestro mapa O sea, que no era judío. de nuestro siglo. Era gentil. Y le creyó. Y eso se le contó como justicia. Ya está, esta es la clave. ¿Habéis visto? Se le contó como justicia. Claro, tenemos que entender también a veces, cuando aquí sale la palabra justicia, ¿a qué se está refiriendo esta justicia? Abarca muchas cosas, la justicia. Entonces, Pablo confirma que la salvación es por gracia. Y cita Génesis. Dios manifiesta su método, su voluntad, lo hace. Lo hace con Abraham. Lo hace ahí. Los Gálatas son griegos. No tenían de antemano obras. Igual. Y Dios los visitó. La fidelidad los visitó. Como a Abraham. Ya está igual. A nosotros lo mismo. Por lo tanto, si nosotros ahora mismo, después de que nos haya visitado por gracia y por su voluntad, siendo españoles o griegos o peruanos o colombianos o mexicanos, hemos entendido que la salvación es así. Si nosotros ahora mismo cogemos y vamos cambiando de parecer de que si no hacemos tales obras no vamos a alcanzar la salvación, o no vamos a ser mejores, o vamos a empezar a confiar en los méritos de las obras, apoyarnos en tradiciones. Si no hacemos el sábado así según la tradición, lo quebrantamos, pecamos, no guardamos bien el sabbat. Si nosotros cogemos y empezamos a ser así, entramos dentro del saco de los Gálatas. Para poner un ejemplo práctico al día de hoy. ¿Que no les pido el sábado con las velitas y con la cancioncita y me dices que estoy pecando? Mentira. Mentira. Son ejemplos prácticos porque pues sabemos que no los encontramos. Y en las congregaciones mesiánicas más. Que no lo abro con el pan y no sé qué, y las velitas también, y me dices que estoy pecando, o que lo profano, o algo así. Mentira. Entonces esto pues me gusta dejarlo claro. ¿Que lo quieres hacer porque te gusta? Te felicito. Y no te criticamos y no lo vemos malo. Ahora, ¿cuándo es malo? Cuando le metemos el matiz. Es que siempre lo decimos, cuando le metemos el matiz de, pues yo sé, que sea un mérito, que si no entonces peco, que no, pierde el sentido. Y también se puede ver, eso es un extremo, se puede ver, pero también el otro extremo, el hecho de saber que hemos sido alcanzados por la salvación y que como es por gracia, quietos. Claro. Quieto parado. Es Ahí por donde, gracia, claro. yo ya no hago nada, no tengo que hacer nada. Ahí también ya vamos soy a ir. santo. Es que este capítulo Y la a ves. mí, o sea,
Claro, está el extremo y el otro extremo. Este capítulo justamente sale eso. Porque Entonces, hay una palabra, ¿no? este capítulo es muy necesario. Entonces, vamos a seguir. Y enfocado, el contexto, como es que está en base el 2, o sea, recibisteis el Espíritu. Estaba refiriendo al depósito, a la vida eterna. O sea, que, Claro, llama- recibir la vida eterna hacer sinónimo. no es Claro. que te acabas ahí y ya está. O sea, la gente que piensa que no, ya tengo el Espíritu, tengo todo. Pero claro, tienen una idea del Espíritu diferente al bíblico. Es que es eso, y ahora lo vamos a ver. Que no se nos olvide que El Espíritu. una de las características que tiene que se te dé el Espíritu es ¿para qué sirve el Espíritu? Lo dice El que- Espíritu sirve para capacitarte, para darte la capacidad para que puedas guardar los mandamientos. No se te da para que vueles y peses menos Claro. y sientas paz siempre. Es que lo No, dice- el Espíritu no se da por eso al ser humano. El Espíritu se da porque es un don que capacita para toda buena obra. Y lo dice la Biblia, Poder no lo de digo Dios. yo. Para toda buena obra. ¿Qué buena obra? Dice de Pues Rafael, te lo está diciendo la Biblia, los mandamientos. Da poder. El poder de Claro, Dios, el es poder de ahí, Dios. ¿ves? Ahí lo has pillado. Te da ese poder. Llámalo poder, capacitación, mira, don, fuerza, esto lo dice voluntad. bien claro. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso es el espíritu. ¿Has visto? Básicamente es para caminar en la voluntad divina. Y para salvar. Está claro que son las arras de la herencia divina, que es la salvación, como dice Pablo. Pero el espíritu te hace caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Debe de ser Ahí el está. fruto. O sea, Ezequiel- si una persona te coge y te dice, Ezequiel tengo el espíritu, 36, 27. es raro que esa persona que te diga, tengo el espíritu, es raro que luego no muestre ningún fruto. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Que no Y se ojo. nos olvide que la Biblia es la guía. ¿Por Y qué? ojo ¿Por qué que- decimos que es la guía? Por eso, porque los requisitos y las condiciones están escritas aquí. No nos lo inventamos nosotros. Claro. Dios tiene un método, una Cuando habla de estatutos, la palabra en hebreo es jukim. Eso. Y es ahora el matiz que vamos a hacer en la maldición de la ley. En el pasaje O sea, 10. jukim Vamos son a ver. las promesas de Dios. Lo traducen como estatutos. Pero los jukim son Sí, las vamos, promesas. vamos Y para los allá. fariseos no tomaban las promesas que son el Mesías. Vamos para allá. Porque Entonces eso- no estaban tomando la Torá, pero la ley. También son las promesas. Mirad, del 9, vamos a leer el 9 del 10. Desde luego, los que se basan en la fe, en la fidelidad, son benditos junto con Abraham, el hombre de la fidelidad, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Importante este trozo. Claro, Y ojo. esperemos que lo comentemos bien, porque esto es el galatazo. Claro. Bueno, uno de los galatazos que siempre nos harán y nos han hecho. Entonces, importante, y ahora no te preocupes, Sí, sí. entre tú y yo, cuando te quieras meter, métete, córtame, no te preocupes. La pregunta, porque es que me gusta, vamos a seguir cogiendo el hábito, pregunta, ¿qué es estar bajo maldición? ¿Qué es estar bajo maldición? ¿Qué es? Apartado, ¿no? Avi dice que apartado. Apartado de ¿Quién? Dios. Apartado de Dios. ¿Quién da más? Ya, ¿Quién pero pone más carne en la mesa? Conocimiento y no cumplirlo. Vale. Los Vamos que a no ir- están en la ley de los preceptos, ¿no? Los que no... Perdón, no te Lo que entendí, dice perdona. aquí, ¿no? Los que no están... Los que no obedecen, ¿no? Las leyes y los preceptos divinos. Vale, los de que la no palabra. obedecen la ley, perfecto, los que están... Puede ser. Vamos a ir sacando cosas porque es interesante y me interesa saber lo que creéis. Yamina, bueno, tú en verdad... Pero apartados, sí, de Dios, pero porque están presos de ese... Presos de esa, o sea, no sé cómo decir, maldición. Lo que hemos porque dicho antes, creen ¿verdad que sí? eso, ¿no? Yo sé que tú lo entiendes y lo has entendido. Es lo mismo que antes. Sí, creo que- Vamos. Creo que cuando dice los que están bajo maldición es cuando crees que dependes de las obras de la ley, como le está diciendo ahí, para justificación y salvación. O sea, si estás pensando que dependes de eso para ser justificado y salvo, es cuando estás bajo Ahí maldición. está. Es eso. Lo he dicho antes.
antes lo hemos dicho, antes lo he dicho, por eso digo que es que la carta gira en torno a eso. Enseñar que el mérito de las obras nunca va a dar el billete de avión para la vida eterna a ningún ser humano. Nunca. Entonces estar bajo maldición es eso. Creer eso. Ya está. Pero no que la ley es una maldición, porque aquí es donde está el galatazo del cristiano común, raso, general. Todos sabemos, bueno, no todos, hay gente que lo entiende bien, pero ese es el galatazo clásico. No es la ley, porque hay que saber diferenciar. La ley no tiene la culpa de nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es maldición? Pues, exacto. Y, interesante, ya que tenemos la pizarrita. En hebreo. Claro, En hebreo me'erá. Pero ¿por qué dices en hebreo? Porque está citando un versículo del Hombre, Antiguo porque, Testamento. claro, porque digo en hebreo, porque Pablo en su cabeza como un buen judío y como un buen ¿Qué hebreo. versículo es? Es Deuteronomio 26. O sea, que no se lo está inventando, que escrito está. Es que Pablo está citando Deuteronomio cuando dice lo de que no se quede un cuerpo versículo? colgado en el madero, ¿entiendes? 27, 26 o 26, 27. 27, 26. No, aquí lo del madero, eso es otra cosa. Estaba diciendo lo de maldito. 27-26. Eso es. Es que ese mandamiento está en Deuteronomio. No, ya, pero que ahí está citando lo de que no está, permanece, no lo de... Madera. Vale, entonces vemos me'erá en hebreo es, porque es que vamos a ver que hay dos palabras, no las podemos confundir. Me'erá en hebreo significa vamos a ponerlo así cutre y rápido, desconectado o Desarraigado. o desarraigado. Desconectado, desarraigado ¿de qué? De la promesa. De la promesa. Creer en que el mérito de una obra te da la salvación o te hace mejor o es me'erá, es estar desconectado, desarraigado del método, de la salvación, de la justificación verdadera. Estamos hablando de que al hombre solo le justifica a Dios porque él quiere, no no porque te la has merecido, ¿sabes? Es que ahí es donde está la clave. Por eso el ser humano que recibe la salvación de Dios debería de estar muy agradecido. Por eso mismo, porque sabe que por sí solo no lo alcanzaría en la vida, aunque fueras Bill Gates y todos los días regales yates. Es que por eso el creyente tendría que estar agradecido si te ha visitado Dios de verdad y si te ha dado su espíritu, que es el anticipo. Ojo, porque lo que no tenemos que olvidarnos es que el espíritu es el anticipo, es como darte la colonia de muestra, pero luego la verdadera es un tarrazo. Pues eso más o menos son cosas como para que vayamos dimensionando, abriendo la mente. Así que cuando aparezca maldición en el texto, vamos a tener que ir a ver si es me'erá o otra ¿no? que se llama la. Claro, que hay dos palabras que utilizan como maldición en español, pero en hebreo ¿Por son qué diferentes. entonces nosotros hacemos incisión, las personas de las raíces hebreas, en conocer un poco el idioma y la cultura? Pues porque este detalle entonces se nos pasaría por alto y confundiríamos las cosas. Entonces es importante saber que hay dos tipos de maldiciones, si lo queremos llamar así. Entonces, Que esa sí es la que utilizan el maldito del madero. entonces esta es la que sale en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver qué significa clalá. Clalá significa... Disminución, ¿no? Sí, De la honra. Disminución de la honra. sí. Del Eterno. Disminución de la honra. Claro, lo entendemos bien. ¿Qué hizo el Eterno? Se disminuyó. Lo dice Dice Filipenses.
se disminuyó y se preparó un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El Mesías. Por eso dicen, se hizo maldición por nosotros. Claro, Se hizo claro, en hebreo dice Se hizo maldición. Clalá, se hizo Elohim Talui, Clalá. ¿no? Clalá, Elohim Talui o algo así. Claro, Disminución de Clalalat, porque claro, el verbo cambia y Claro, pero eso Clalalat, Elohim Talui. Pero eso no ha llegado a leerlo. Y eso sale después, y eso es el mandamiento de Deuteronomio, el No dejar un de cuerpo. no dejar el colgado, porque eso era como disminución de la honra. Claro, se te iban a comer el cuerpo los animales y tal, y eso es disminuir la... Entonces, Pablo, ¿ves? Pablo es que se las sabe todas, y Pablo lo que hace es lo que digo, es que Pablo lo explica tan claro. Ahora vamos a ir a las fuentes, vamos a ver que hay dos tipos de maldición, porque también vamos a intentar entender, que ya hemos explicado muchas veces, igual que hay que entender bien maldición, hay que entender también bien bendición, porque bendición no es qué guapo eres, te he dicho bien. O que te llegue algo. Que te den muchas cosas. Eso no es bendición, vamos a ver luego qué es bendición, hebreamente. Vas a por así comentar lo de decirlo. todas Sí. las palabras, ¿no? Sí. Por Sí, eso sí, es claro. importante. Dale. No, digo, eso lo ibas a comentar. Lo de todas las palabras. No sé, tú comenta lo que quieras. Sí. No, eso es el que Comenta hemos lo que leído. quieras y- Dice en el 10, porque todos los que dependen de las horas de la ley están bajo Meherá, maldición. Pues escrito está Meherá, maldito, que traducen, todo aquel que no permaneciere en todas. O sea, eso es muy importante. Si tú no permaneces en todas, estás Meherá, estás desarraigado. ¿Qué significa todas? Recordamos que la Torá, como está escribiendo ahí, no solo son los mandamientos, eso es una parte. La Torá también son los jukim, que son las promesas, los misbot, los euduyot, los testimonios. Claro. Entonces, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Se estaban centrando en una parte, Solo aquí. evidenciando a un lado las promesas. Entonces, claro, estaban desarraigados porque no estaban incluyendo todas las promesas, que la promesa es el Mesías. Entonces ahí entendemos, en ese contexto, lo que se refiere a todas las palabras en Deuteronomio. Exacto. Es como si tú hoy en día, pues, no, yo solo me contento con guardar Los 10. 10 mandamientos o incluso 9, como el protestante, ¿no? No, pues le estás restando a la verdad, le estás restando poder. Y claro, cuanto más las promesas que son del mundo venidero, del Mesías. Claro, es que decir que la Torah está abolida es también derribar. Es decir, que las promesas está abolida. O sea, hace el Mesías, la vida eterna, la tierra, Claro, o sea, la Jerusalén celestial, la resurrección de los muertos. Claro, es que la Torá yo te está llena daré de la promesas. simiente, la Mira, simiente claro. es el Mesías. O sea, todo esto lo estás. ¿De verdad la Torá está anulada? Génesis 3.15, ¿qué dice? Dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza a Satanás, ¿no? A la serpiente. O sea, ahí está el Mesías. Y si estás borrando eso, estás borrando al Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que si la ley está abolida, eso es contradictorio porque las promesas de Dios... No podrán cumplirse en Pero nosotros. dijiste algo que si solo guardar los 10 mandamientos. No, disminuimos la verdad. No es que esté mal. No, Está no. bien guardar los mandamientos. Cuanto No, más no. guarden, mejor. No, a lo que me refiero que si realmente guardar los 10 no es de los 10 y a los 2, que siempre se habla, no solamente a los 2 mandamientos, pero los 10. El hecho de realmente conocer su palabra y todo no te lleva en última instancia a los 10 y a los 2. O sea, que entonces Sí, si sí, realmente claro, te lleva. pudiéramos guardar los 2 o los 10, quiere decir que estaríamos guardando todo. O sea, no es que... Si entendiera lo que es guardar los Claro, dos. o sea, Claro. entonces no es que se diga, no es que tú solo guardas 10 o 9, si pudiéramos guardar los 2 es porque estaríamos guardando todo, Claro, o sea, como al revés. Sí, bueno, yo lo estaba diciendo en el contexto como se conoce. Es eso, acordaros siempre lo mismo. El contexto de Gálatas. Eso. Siempre. Además, todo esto lo que explicamos es siempre lo mismo. Esto no te da méritos para esto. No. O sea, esto
¿con esto no ganas esto de la Torá? No. O sea, imposible. Claro, Entonces, además, eso lo voy a explicar yo en la parasá, una pequeña introducción, porque justo en la parasá, Jucat, que Jucat La parasá se llama Jucat. Ese es el plural de Eso, estatuto, claro. de lo que se traduce estatuto. Pero bueno, Perfecto. luego lo Mira, tocamos. perfecto, porque se solapa para que veas. Y planeado. Entonces, nos vamos al 11 y dice: desde luego es evidente que por la ley, miradlo, lo claro que es Pablo, desde luego es evidente que por la ley nadie se declara justo delante del Elohim, de Dios, porque el justo vivirá por la fe, por la fidelidad. Vamos a analizar el versículo 11, porque aquí hay una curiosidad buena. Se tienen que entender como el justo por la fidelidad de Dios vivirá, porque si no Pablo se contradice, y la Escritura también, porque la Escritura dice, porque no hay justo ni uno. La Septuaginta, al parecer, es una versión que lo ha aclarado la traducción como es. ¿Por qué digo esto? Porque en los demás, o en otras muchas versiones, pone así: el justo por su. Por la suya propia. Por su fe vivirá. Por la fe del hombre. Por su fidelidad vivirá. Entonces, lo ambiguo hay que aclararlo, porque lo ambiguo, como la propia palabra dice, lo ambiguo te puede llevar a inclinarte en uno o en otro. Entonces, la Septuaginta ha hecho ese trabajo beneficioso para nosotros de que ha aclarado eso. ¿Por qué? Porque la Septuaginta ha cambiado el su por el mi. Claro, Y ha puesto una coma. Ojo, Ojo, porque creo que es así. Ha puesto una coma. ¿La Septuaginta qué es? Pues la Septuaginta es el Antiguo Testamento al griego, que lo hicieron los 70 ancianos. Entonces, claro, al llegar a ese verso de Habacuc, en hebreo, pues pusieron lo que dice la coma. Y en vez de poner su, pone mi. Entonces, claro, mi fidelidad, la del hombre, no, la de Dios. Por eso vivirá el hombre. El hombre vivirá por la fidelidad de Dios. Así lo tienes que entender. Lo de siempre, la rueda gira siempre en el mismo sentido. Todo el rato despertándote a bofetadas de que no son los méritos humanos. O sea, es la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Por qué es la fidelidad de Dios? Porque Él, desde la eternidad, lo planeó así. No teniendo uno más grande por el quien jurar, juró por sí mismo. ¿Cómo tienes que entender eso? Así. ¿Qué te está diciendo con eso? Nadie te va a poder salvar más que yo mismo. Ni hay un método, ni no hay ni otra fórmula. Solo por eso tengo que ir yo y morir yo. Y ahora lo entendemos un poco mejor por qué nosotros creemos lo que creemos. Por eso mismo. Porque el mismo que deja el testamento es el que muere. Y el testamento lo deja Dios. Y así entendemos la disminución de la honra. Él vino en forma de hijo a disminuirse en un cuerpo. Obvio. Claro, todo cuadra, claro, pero hay que ir cuadrándolo poco a poco. Entonces, importante, el hombre natural no tiene fe, no tiene fidelidad. ¿Por qué fidelidad es obedecer? O sea, el hombre natural no puede obedecer lo divino. Así lo tienes que entender, y punto. Así. Por eso queda claro que la fe no es del hombre. Por eso el versículo este tiene que estar así traducido. ¿O acaso entonces Abraham tuvo méritos? Por eso vuelvo aquí. Aquí acaba de decir Pablo que no, que yo llamé a Abraham siendo un iraquí. Que su padre tenía lleno de ídolos, estatuitas a los que le rezaban y todo, como un buen caldeo. O sea, que no es por obras. Entonces, bueno, pues lo único que hacemos es repetir las cosas, ¿no? Pues al final la Escritura lo dice.
Entonces, pasaje 12, leemos. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Este pasaje también tiene telita. Está mal traducido. O sea, telita. Fatal. Porque fatal. también está citando la Torá también. Entonces, en hebreo no dice eso. Fatal. No Vamos dice a ver. por ellas. Aquí sí existe el artículo. ¿Ves? Aquí es donde hay que ser un poco más meticuloso. Sí existe el artículo delante de ley. Aquí sí. En los demás no. Entonces, han hecho una mala traducción en este verso. ¿Y cómo debería decirse? Así. Ojo. Y en cuanto a la Torá, ojo. Y en cuanto a la Torá, no está fuera de la fidelidad. Esa parte del versículo. Luego sigue con la terminación. ¿Habéis visto qué difícil cómo se entiende tan diferente viéndolo así? ¿Habéis visto? Y en cuanto a la Torá, no está fuera de la fidelidad. Lo estamos viendo aquí en el esquema. La Torá no está fuera de la fidelidad. Claro, que ellos entendían como Torá. Porque entendemos que la Torá también es eso. O sea, No es lo otro, no solo eso. que no está fuera Que es parte, las promesas son parte. Entonces, la justicia, eso, y la gracia. que es por la promesa, la justicia que es por la promesa, que es el Mesías. O sea, la Torá no está fuera de la fidelidad, y entiéndase también la fidelidad, la justicia y la gracia. Así. Pasaje 13. No, pero todo el versículo entonces 12, ¿cómo es? Sino que quien practique sus preceptos. El que hace estas cosas Vivirá dentro de ellas. por ellas, no, es dentro. Dentro de ellas, ¿no? O sea, la típica frase que hemos escuchado alguna vez de vivir dentro de los mandamientos. Ah, claro. Entonces, ¿te está diciendo Pablo que los guardes o que no? Entonces, recibir la promesa y la gracia es excluir los mispatim, que también forman parte de la Torah. ¿A que no? No. Al revés, Pablo te está diciendo que son las dos cosas, que es lo que decía Yamina antes. Tienen que ser las dos cosas, las promesas integradas en los mandamientos. Si no, da igual que haga los mandamientos. Es que la carta gira en torno a la salvación. Es que no se nos olvide todo el rato eso. Y la salvación, si no recibes la promesa, es imposible. Eso es clarísimo, ¿no? Una cosa que nosotros tenemos claro, lo que dice que son cosas de conceptos, justamente el de la fe, ¿no? Esa cosa que siempre, por lo que decían, no, es que eso de ten fe, y entonces claro que pensamos que la fe es nuestra, pero es esa cosa de cambiar ese concepto por la fidelidad de... Claro, aquí presuponemos que lo sabemos, pero a lo mejor, hermano, nosotros por eso somos pesados con eso. O sea, la fe, normalmente los pastores te dicen, tienes que tener fe, tienes poca fe. Eso de no te curas porque tienes poca fe. O sea... Eso me parece horrendo. También la palabra Horrendo eso, sinceramente. pero es que a veces también en el Evangelio lo pone. Hombre de poca fe. Y claro, de ahí se derivan esos términos. Ya, pero y por ahí eso. también está el justo por fe vivirá. Entonces Claro. pensamos que si creemos con todas nuestras fuerzas. Pero también te dice el Evangelio que la fe es un don de Dios, dado por Dios. Entonces, no es que tú lo tengas, sino que Dios te lo da. Claro. Y que Él reparte conforme a la medida de fidelidad a cada uno, conforme a su fidelidad. Es que eso queda claro cuando el Mesías se va. Lo que dice, ahí queda claro. Ahí lo. Pero bueno, lo eso es aclara. otro tema también, que también... Ahí lo aclara. Cuando suba, luego os daré el consolador. ¿Qué es el consolador? Claro, ¿Qué es el consolador? Esto. ¿Qué promesa? La del Espíritu. El consolador del Espíritu, el que te da el poder para poder guardar los mandamientos. Sencillo. Como dice nuestro maestro. Sencillo. Clarísimo así. No para que luego no hagas nada, porque el Espíritu sirve para algo. No sirve para que puedas volar por las noches. Bueno, vamos. Entonces, pasaje 13.
el Mesías nos redimió de la maldición por la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Y esto sí, es lo que decíamos antes, claro, ahí es. Vale, exacto. Cuando dice nos rescató de la maldición de la ley. Claro. Exacto. Hay dos palabras, lo que ha dicho antes. Ahí es donde está No, sería el Clalá, ¿no? la que hemos O sea, visto. No, nosotros- Merá. O sea, La que hemos la visto maldición de antes, la o ley sea, es Merá. Aquí sí sale Mera y antes era Chala. O sea, Aquí salen dos, las dos. o sea, le porque- salen dos palabras para maldición. Ya, sí, eso lo entiendo. Lo que dice es, No es porque... Cristo nos rescató. Ahí es donde sale, en lo del madero, Clalá. En lo de el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, Mera. Claro, Yo vamos a... preguntaba a Rosa que por qué dice que es maldito el que es... Vale, eso lo vamos a... Sí, eso necesito un poco de... O sea, eso necesita una buena contestación. Mira, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Volvemos a lo de antes. ¿Qué es eso? El Mesías nos redimió, como lo que ha dicho él antes, Está de desarraigado. la desconexión de la Torá. Eso es, de lo que nos redimió el Mesías. Claro, es que también podría No de que quedar- quite la Torá, También porque... podría quedar el otro, ¿no? Claro. No, a ver, Pablo está citando Deuteronomio 27 y 21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está citando Deuteronomio, el versículo 10 que antes ha citado. Como dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las escritas en el libro de la ley. Ahí está citando otra vez el mismo versículo que antes. Porque escrito, dice porque él fue hecho por nosotros, Clalá. Que es cuando lo del madero se hizo Clalá, que es que disminuyó su honra. Ah, Hombre, a ver, claro, es la cosa. ¿Cómo no va a disminuir su honra si estamos hablando de que se despoja? La deidad se despoja de la deidad, viene en forma de humano y encima muere crucificado. ¿Cómo no va? Eso es claro que se ha disminuido. Primero, que de ser un ser supra se está haciendo humano, entre comillas. Eso es disminuir. Y luego, que muere en un madero. Que era para los ladrones, asesinos... O sea, que es, para... imagínate, la peor muerte, porque es que eso es así, de las peores muertes. Entonces, claro, lo que dice Dani y lo que está aquí, claro, en Deuteronomio sale este mandamiento. Salía el mandamiento de que cuando colgaran a uno, porque eso es así, mira, cuando sale miles de años antes de luego que los romanos les diera por hacer eso. Entonces es como una especie de profecía que Dios mismo da, como diciendo, luego cuando yo vaya, no va a pasar esto. Claro. Pero te he avisado de que cuando pasa esto, no hagas esto. Por otras muchas cosas, porque tiene que cuadrar otras cosas, como que su cuerpo no tenía que ver corrupción. Si dejas un cuerpo, a ver, y más cosas, si dejas un Claro, por cuerpo eso al aire dice- libre, crucificado por la noche, viene un cuervo, te pica el ojo. Por eso dice- Viene un pájaro, te come la oreja, ¿eh? Y eso... el Mesías, el Dios dijo que eso no, igual que el sacrificio de Pesaj, que el cordero no se le quebrantara un hueso. Cuando fue crucificado y todo eso, no se le quebrantó un hueso. Y aquí igual, cuando fue colgado en el madero, su cuerpo no fue dejado, se fue llevado a sepultarlo. Y no vio y dice la escritura, y no vio corrupción. Pero Ojo, importante eso. Por eso dice Isaías 53 que le tuvimos como herido de Dios. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Como que estaba siendo castigado por Dios. O sea, le dimos como herido, como que se merecía eso. Y claro, él fue pues puesto en la cruz llevando nuestra maldad, pero a la vez él pues se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses. O sea, murió como un colgado, como un herido por Dios, como aquel que merece eso, Pero por amor a la humanidad también. por amor a nosotros. Claro. Porque no habiendo un mayor por el que jurar, juró por sí mismo. Entonces, 2 más 2, 4. Entonces, eso quiere decir que el que tiene que morir es él. Porque supuestamente el Mesías sería menor.
Claro, es que no puede ser, es que tiene que ser él, porque es que él es el único que puede. Y entonces ahí es donde nosotros seguimos conectando con ese tema, pero bueno, ese tema lo vamos a dejar. Nos vamos a algo muy importante. El Mesías nos ha librado de estar desconectados de la Torá. ¿Qué significa eso? De las promesas. Claro, que eso es la clave. Nos ha librado de la maldición que es estar, valga la redundancia, porque maldición, desconexión, ya lo sabemos, de las promesas. Claro, que sin eso no tiene vida eterna. De eso nos ha librado. Eso es lo que el cristianismo malentiende, que es estar bajo la ley. Pero es que originalmente no existes, eso no es así. Claro, porque la misma escritura y Pablo y aquí, lo que estamos leyendo, lo que vamos a ver, te está diciendo que la Torá nunca fue dada al hombre para que hiciera eso. Nunca fue con ese propósito. La ley no ha sido dada para que te salves. Fue dada para que señalara lo pecador que eres y lo mucho que necesitas a Dios. Punto. Ya está. Eso no significa que no tengas que guardar la ley. Porque como dice el ejemplo que me gusta, el ejemplo que dice nuestro maestro, es que tú lo que tienes que hacer es no saltarte el semáforo, no quitar el semáforo. Que tú no te saltes el semáforo no significa que el semáforo ya no exista. El semáforo tiene que existir. El semáforo es la ley. Vamos a poner así el ejemplo. El semáforo es la ley. Que tú ya no te lo saltes y ya no sufras las consecuencias de lo que es saltarte el semáforo, eso no significa que el semáforo deje de existir. Es imposible. Es así de claro. Por eso hizo Pablo más adelante en Efesios lo que está diciendo, que estábamos desarraigados de las promesas. ¿Pero quiénes? Los gentiles. Por eso dice Efesios, dice: por tanto, acordaros que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, en cuanto a la carne que erais llamados sin circuncisión, dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estábamos desarraigados de las promesas, como dice Pablo, y sin esperanza y sin Dios, porque los gentiles estaban alejados. El pacto fue con Israel, pero a través del Mesías, los gentiles se adentran, se injertan y llegan a las promesas de Dios. Ese es el contexto de la salvación, que en el Mesías hay salvación tanto a gentiles como para judíos. Entonces ahí vamos entendiendo más que todo esto. Pues lo que acaba de decir el Dani, que es estar desconectado de las promesas y de la Torá. Estar lejos de los pactos, estar lejos de las promesas, estar lejos de la ciudadanía de Israel, lejos, sin esperanza y sin Dios. Ese es el resumen. O sea, la humanidad entera está así, de nacimiento. Y lo que hace el Mesías es eliminar esta sentencia, que tú estés así, para tener vida eterna, estar en los pactos, tener las promesas, ser ciudadano de Israel espiritualmente, fíjate, vamos a decirlo, no que vivas allí, y con esperanza y con Dios. Claro, ¿cuál es tu esperanza? La vida eterna, el mundo venidero, la transformación, la resurrección, muerto, la perfección. Fíjate que es interesante porque ahí pone lejos, lejos, lejos. Recordamos en las parasás, ¿no?, que estudiamos el tema de Corbán. ¿Qué significaba? Acercar. Y está hablando del sacrificio del Mesías. Entonces, por medio del Corbán, del sacrificio, a los que estábamos lejos nos ha acercado. Mira cómo la escritura sola, o sea, es impresionante. Es impresionante, por eso, pero ¿por qué es impresionante? O sea, no es que sea impresionante, es que hay un sentido, es que es normal. Es normal que las instrucciones del frigorífico no se salte pasos. Es normal que te diga cómo se monta de cabeza a pies. O sea, no que se monte la base y luego haya un espacio en blanco y luego cómo se monta el techo. No, es que todo está bien. Lo que pasa es que hay que escarbar, hay que saber conectar todo. Hay que ver que lo que dice la Torá, los profetas lo expanden o lo detallan más y luego el Evangelio más. O sea, hay que ver todo así como una progresión, no algo que ya vale o algo que ya no, que hay una cosa mejor. Es que entendiendo eso vamos muy mal. Entonces, vamos a fijarnos justamente es en Deuteronomio 21-23, donde sale lo que acabamos de hablar. Mira, léelo, a ver cómo lo pone ahí.
donde Aquí sale Clalá. Dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Es 21, claro, 21, Deuteronomio 21, 23. Sí, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por eso al Mesías, cuando murió, pues no le dejaron que estuviera colgado, ¿no? Además que era Pesaj, y en Pesaj no se podía, pues, hacer esto, pero aún así, por este mandamiento, ¿no? Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. ¿Cómo dice otra vez en español lo de la clave del colgado? De eso. Porque maldito por Dios es el colgado. O sea, Maldito por Dios es el colgado. Así lo pone en español. Ahora, ¿cómo lo pone en hebreo? Que es donde está el tomate. Y donde lo sabemos gracias a los que saben la lengua. Vale. En hebreo pone disminución de la honra de Elohim, el colgado. Así está literalmente en hebreo. Así está. Así está. Disminución de la honra de Elohim, el colgado. por eso dice Clalá Elohim Talui en hebreo. Y que en hebreo es eso. Clalat Elohim Talui. Que no aparece Meherá, o sea, no aparece desarraigado, sino disminución de la honra. O sea, como la escritura también proféticamente anticipa todo. ¿Por qué es importante estos detalles? Porque cuando te venga un Mesías diciéndote que es el Mesías, estos detalles nos van poniendo la seguridad. ¿Deuteronomio qué es? Ah, que dices que eres Mesías. 21, 23. Ah, que dices que eres el Mesías. Muéstrame tu disminución de la honra. ¿Te has colgado en un madero? Ah, tú dices que eres el Mesías. ¿Sí? A ver, ¿te has colgado en un madero? Claro, ¿A que no? Pues entonces no lo eres. Claro, Ya eso- está. Tenemos fundamentos muy fuertes. Yo creo que ahí Pablo está haciendo un remez, o como se diga, ¿no? O Una pese. alegoría. Es pese. Sí, una alegoría estás atacando de un mandamiento como lo hacía lo del buey que trilla, no pondrá bozal, ¿no? Sí, Estás exacto. tocando de un mandamiento el tema del Mesías, proféticamente, ¿no? Porque claro, en ese contexto en Deuteronomio está hablando que cuando se matara a un rebelde, ¿no? Porque se había hecho un juicio y no se arrepentía, le colgara, ¿no? O no me acuerdo qué contexto exactamente que decía, un fornicario, no me acuerdo. O alguien específico, ¿no? Entonces, claro, en el contexto era ese, pero proféticamente hablaba de lo que es el Mesías, como le iban a tener elegido por Dios, y iba a ser una disminución como tomado como dice aquí, ¿no? Como disminución, maldición. ¿Cómo lo dice? ¿Qué? ¿Cómo lo dice? No lo escuché, aún no lo estaba escuchando. Importante, que esto no me lo sé ahora muy bien, pero importante. Concepto Ben Enosh y concepto Ben Adam. Eso es importantísimo en el Mesías, porque no es lo mismo un Ben Enosh que un Ben Adam. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo, o sea, un hombre, o sea, no es lo mismo hombre, como lo entendemos ahora, a la expresión enos hebrea como hombre. Por eso es importante ir al hebreo, porque el matiz es diferente. Eso es lo que ahora no voy a explicar mucho porque lo tengo que volver a repasar. Pero lo que sí que te puedo decir es que lo que extrañaba a los fariseos o a la gente que no le aceptó en su época al Mesías, de ser el Mesías, es que no aceptaban cómo él decía que siendo, es que él lo dice así, ¿cómo va a ser un Ben Enosh y Ben Adam? Porque ¿qué era ser un Ben Enosh? ¿Qué significaba? Para que, un poco matizando, no es la respuesta total, pero eso, lo de humillarse a lo sumo, o sea, que la deidad se humilla a lo sumo,
eso es venenoso. O sea, Claro, Enos, creo que si no recuerdo mal, era el hombre. Hijo de hombre, hijo de Adán. el hombre, pero... El hombre terrenal, como. Pero el hombre... Como animal, hombre animal. Claro, el hombre más... De hecho, hay un proverbio que dice eso. Ya no recuerdo cuál es. Sí, claro, no. Que decía Enos, o sea, traduce nombre en español, pero Adán y Enos son para referirse a diferentes como estados del hombre. Claro, ahí está, ahí vamos viendo. Entonces, Enos es como lo más Lo más el bajo. peor estado del lo hombre. más bajo, o sea, como animal, como si fuera que un hombre solo vive para comer y dormir. De hecho, ese es el proverbio que dice. Como si un hombre solo fuera como un animal que come y bebe y ya está, esa es su vida. Pero el Adán hace más cosas, ¿sabes? Eso No me acuerdo bien, pero lo explicaremos algo en así. otro Bueno, momento. escuché de porque Pepe eso. Eso es que no podía anotar todo porque si no flipa. ¿Estás confundido? ¿Te caga mucho? El 14, vamos con el 14 y no sé, a lo mejor paramos. Oye, es que no, lo que me desconcentró es que como estabas preguntando, tú decías, no sabías cuál era el contexto de Deuteronomio y cosas así. Entonces ahí dice, ¿no?, que era cuando Hashem les decía lo que debían hacer con un hombre rebelde en la congregación, o sea, y todo. Y le decía, así extirparás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y será atemorizado. Entonces Claro, por la eso, sentencia de colgarle. claro, por eso era herido por Dios. Pero lo fuerte de esto es que es profético porque los Sí. saduceos fue lo que dijeron, Claro. es preferible que muera y extirpamos el mal y que muera uno por todos. Y es lo que hicieron con el Mesías. Fue tremendo. Entonces, Por eso también no se equivoca cuando dice que la Torá se puede ver también como una promesa. Bueno, es que la Torá De hecho, es que dice cuando son dice promesas. eso, creo que eso lo dice Caifás. Es necesario Sí. que un hombre muera por toda la nación. sí, sí. Eso no lo habla de sí mismo. Eso fueron palabras del Ruach HaKodesh que se lo otorgó de la Torá. O sea, eso fue tremendo. Para que veamos que las conexiones que hay, ¿no?, espirituales. Vale, mira, vamos con el 14. Vamos a pegar un acelerón de Fernando Alonso. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mesías Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fidelidad. Clave, este pasaje, ¿ves? Te responde a muchas cosas. La promesa, ¿cuál es? Lo dice aquí. La promesa es el Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de santidad. ¿Dónde sale esto un poco más cifrado? Cuando Dios dijo, y habitaré en medio de ellos, o sea, sé también dentro de nosotros, como sabemos que lo ha dicho antes Ezequiel al poner el espíritu. Son, diferentes formas de decirlo, ¿no? Yeshua es la fidelidad. O sea, Él lo es, porque por Él y por medio de Él es la promesa. Y aquí este pasaje te lo dice. La bendición de Abraham. ¿Qué es bendición? Como hemos dicho antes que lo veíamos. ¿Qué es bendición? Hebreamente. Pues Lo contrario, acercar. Pues mira, bendición en hebreo Lejos. se escribe así. Braja. Acercar. Y braja, Injertar, ¿no? injerción. Y la otra que siempre es esta es muy importante. Adopción. Hebreamente, bendición es esto. Es injertar y adoptar. ¿Por qué es importante? Porque, ¿qué dice la Escritura? Que el hombre de naturaleza, ¿de quién es hijo? De maldad. De la ira, como dice Efesios. De ira. Del mundo, de Satanás. Entonces, si tú naces siendo hijo de otro, cuando él... Entonces, ¿qué Nos hace? bendice. Te adopta. Porque no eres su hijo. O sea, tú no eres su... O sea, no eres su hijo. Naturalmente no lo eres. Es que naturalmente nadie lo es. Entonces, ¿qué es lo que eres? Adoptado. Y la Escritura lo dice así también. Hijos en adopción. Porque somos hijos de la ira.
a algunos fariseos también les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Claro, es lo mismo. Si no eres hijo de él, eres hijo del diablo. Punto. Entonces, importante, bendición en hebreo es esto. Y claro, ¿cómo se le llama a Dios? También, que eso es típico. ¿Cómo se le llama? Baruch. Con J. Y entonces, teniendo injerción y adopción, si a Dios se le llama Baruch, ¿cómo entendemos? Pues entendemos esto. Todos somos injertados en Él. A mí me gustaría llamar el injertador. Porque al final lo que hace es adoptarte. Y ahí ya eres hijo, pero adoptado. Ojo, que no se nos olvide. Que no somos diositos. No, Diosito. Que no somos diositos, claro, porque eso es lo que no somos diositos como dice Carl Luna. Que si un lobo tiene un hijo es un lobito. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos diositos. No, Carl Luna ahí, como he visto antes, me ha hecho mucha gracia. No. Tenemos que entenderlo así. ¿Vale? Acercarse también, porque acercarse también sin maldición es estar fuera, Alejado. Claro, porque es eso. Claro, Es eso. Si ser bendecido es injertarte en Dios, claro, ser maldecido es expulso, o sea, es desconectado de él. Es que al final son todo. Entonces, bueno. Entonces es diferente ahí sí decir. Claro, es diferente que Dios te bendiga. Claro, es diferente a te maldigo, que mañana despiertes con diarrea. No, ¿sabes? Eso es lo que no. Hebreamente no es así. Que se puede llamar también como con pequeños injertos que Dios te da para que tú te vayas añadiendo más a él. No sé si me explico. Que a lo largo de tu vida tú vas... Porque tú cuando empiezas no eres del todo, no sé, consciente de que eres adoptado ni injertado, sino que yo creo que poco a poco... Te vas alejando. Sí, claro, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Claro, cuando él deposita en ti el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el poder, ya se empezó a ser adoptado. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Cuando tienes esto es cuando clamas Abba Padre, no antes. Antes no clamas nada. Antes estás en tus derechos, entonces, no tienes Dios. Bueno, sí, el diablo, pero no lo sabes, entonces... Pero bueno, claro, a ver, las cosas claras. Que el diablo no lo sabes. Claro, no lo sabes, pero da igual que no lo sepas, porque que no lo sepas no significa que no sea verdad. Eso también se dice mucho en la filosofía. Entonces, es eso. Tú, en cuanto que recibes el Espíritu, ya estás siendo injertado. Que luego te desarrollas más, sí, pero bueno, a ver, injertado ya empiezas a ser. Ya eres un hijo adoptado. Y claro, eso es así. Claro, evidentemente, ¿cómo sabemos que ha depositado en nosotros el Espíritu y que nos ha llamado y que somos adoptados? Pues dando un fruto. Recibir el Espíritu significa luego hacer otras cosas. No podemos hacer lo mismo. Y tienes que tener como otras intenciones, bueno, esto ya lo sabemos, otras motivaciones, otros deseos. ¿Qué deseos? Los acordes a la Escritura. Son parámetros, ¿no? Entonces es eso, si Abraham fue adoptado, los gentiles también, porque Abraham era un gentil. ¿Por qué repito esto que es tan claro y tal? Olvidémonos dónde estamos. Estamos en Gálatas, estamos hablando de los griegos que han sido seducidos por la fábula judía. O sea, sí, que no se nos olvide que ese es el contexto. Entonces, Pablo, mira todo lo que Pablo enseña, así como lo resume, cómo lo compacta todos estos conceptos él en su cabeza lo tenía y él solo encontraba la manera de cómo expresarlo, pero él sabía todo esto. Él sabía que éramos adoptados, que bendición, o sea, todo lo sabe. Entonces, la bendición de Abraham, ¿cuál es? Entre otras cosas, yo te daré la tierra y la simiente.
la tierra igual también a la Jerusalén celestial. Y la simiente, ¿quién? ¿Todo el pueblo? No, es que aquí te lo está diciendo. La simiente es el Mesías. Y te lo está diciendo. El Mesías, que es la promesa, como hemos dicho antes, expresada en este tiempo de historia concreto. O sea, se manifestó así en esa obra, en morir y luego dar el Espíritu. Ahí es donde se cumple el método de cómo los gentiles se iban a injertar en el pueblo, en Dios, en Israel. Ser creyente, vamos. Es así, es conectándolo todo así. Y aquí nos vamos a quedar para no alargarlo. En el pasaje 17, si os fijáis en el pasaje 17, mirad lo que pone. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no la abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Mira lo contundente que es aquí Pablo, que te está diciendo que una no desecha a la otra. Porque es eso, a Abraham fue dada la promesa entre Abraham y luego dar la Torá, o sea, la promesa de la Torá, eso divide a 430 años, lo dice aquí. Y una no quita la otra, que es lo que el cristianismo en su error enseña. Porque los evangelistas de todas las congregaciones, si se basan sobre todo, más que todo, en el Nuevo Testamento, ¿por qué todos insisten que está abolido por detrás? Porque no si se basan, ellos más que todos se basan sobre todo en lo último, los evangelios. Pues porque son enseñanzas que vienen de muy atrás. La chica que trabajaba conmigo, por ejemplo, era angélica de muchos años y sabía y de hecho quedaban para estudiar evangelios con su grupo de jóvenes y todo eso, y luego al final me terminaba diciendo que es que estaba abolido los mandamientos, ¿sabes? Muchas cosas del son enseñanzas. Antiguo Testamento. Entonces yo digo, a ver, ¿qué estudian? Si leen esto, que supuestamente está claro, ¿qué es lo que realmente, qué concepto tienen ellos? Que tienen una verdad, porque su verdad les ha quitado. Es que son mentiras heredadas. Realmente ella, en ese estudio que ella estaba haciendo, o no sé si lo daba a ella o se lo daba a otro, ese otro estaba heredando mentiras de otro y otro y otro, que desde alguien que lo entendió mal. Claro, es lo que me enseñaron a mí. Yo fui al seminario, yo estudié Gálatas. ¿Y cómo tú no entendías eso? Porque yo no, claro, porque Dios no te lo revela hasta que escuchas y ahí es esa venda, como dice Mari. O sea, yo cuando empecé a comprender... Yo puedo entender que me discuta esto una persona que no se ha leído esto. Perdona, pero un judío que tiene toda la Torá no pero es que un judío puede entenderlo porque un judío no estudia pero eso. Pero no reconoce en la primera parte, tampoco reconoce a Mashiach. Sigue también un velo igual en una u otra circunstancia. Claro, eso en Isaías tiene el nacimiento que nacerá en Belén, que será esto y eso. Y ellos lo leen y se lo saben de memoria y tienen allá Belén y tienen ahí las pruebas y no lo creen. Como dice, pero es lo que dice él, o sea, es una mentira heredada. No es culpa del pastor de ahora, es culpa de muchas generaciones. Viene de una raíz que es... Del 325 para acá. Incluso antes, sí. Y si lo ves espiritualmente, la mentira del enemigo, de la maldad en el mismo ser humano, o sea, ese es el mundo en el que vivimos. El príncipe de este mundo es la maldad, es Satanás, porque somos caídos destituidos de la gloria de Dios. Mira, esto. Mira, ¿cuál es la clave? Con este ejemplito, 460 años separando entre la promesa y la Torá, ¿qué se dio primero? Primero la promesa y luego la Torá. Para llenarse de mandamientos. O sea, claro, la Torá llenarse de mandamientos y cómo se hacen. Y promesas, pues todo lo que hemos estado hablando, vida eterna, el poder, capacidad. Entonces, a Abraham, lo primero que se le dio no fue la Torá. Primero lo que se le dio a Abraham fue la promesa. Primero se dio la promesa y luego la Torá. Contexto de Gálatas. Los Gálatas estaban olvidando ya este orden. Estaban olvidando este trozo y estaban ya solo fijándose en esto y apoyándose en que esto
les daba esto. En que haciendo esto les daba esto. Y eso hemos explicado en 2 horas que no. Y con esto terminamos.